Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El Campeonato de Combate Galáctico, ahora en su temporada 742, era considerado por la mayoría de los seres sensibles como la cúspide del entretenimiento a través de los 17 sistemas centrales. Esta evaluación era, por supuesto, completamente precisa si tu definición de entretenimiento incluía observar a seres de varias configuraciones fisiológicas intentar desmembrarse mutuamente para la diversión de la élite privilegiada. La evolución, al parecer, tenía un sentido del humor que trascendía los límites de las especies. La gran arena de Nexus Prime se elevaba exactamente a 37 kilómetros sobre la superficie del planeta. Una proeza de ingeniería que habría sido impresionante si no fuera tan completamente innecesaria. Los arquitectos se habían suscrito claramente a la escuela de diseño que sostenía que más grande y más flotante es mejor. Una filosofía adoptada por civilizaciones con demasiado dinero y no suficiente sentido común. Bienvenidos, seres de todas las configuraciones, tronó el anunciador, un vexiliano con 7 cajas de voz y un entusiasmo que sugería una pasión genuina o estimulantes extremadamente efectivos. La final de hoy promete ser un momento histórico en nuestra gloriosa tradición. La audiencia de 80.000 individuos, representando a más de 200 especies, rugió, gorjeó, silbó y emitió varios gases en lo que colectivamente pasaba por un aplauso. La lucha por el campeonato había atraído a la multitud más grande en décadas, aunque esto era menos sobre apreciación atlética y más sobre la deliciosa novedad de ver a un humano ser absolutamente aniquilado. Los humanos eran, para los estándares galácticos, paradojas andantes. De alguna manera, habían tropezado con el viaje más rápido que la luz a pesar de seguir discutiendo si su planeta era plano, y se habían unido a la Confederación Galáctica con toda la gracia de un niño pequeño interrumpiendo una cena formal. Sus atributos físicos se consideraban ridículamente mediocres, sin garras, sin veneno, sin exoesqueletos, sin habilidades regenerativas y una impactante falta de órganos redundantes. La mayoría de las especies los veían como curiosidades diplomáticas en lugar de contendientes serios en, bueno, cualquier cosa, lo que hacía que el enfrentamiento de hoy fuera aún más deliciosamente absurdo. El cuadrante azul, continuó el anunciador. El campeón reinante durante 12 ciclos consecutivos. La montaña de Mograt, el devastador de mundos, el coleccionista de espinas, Kraxen, el inevitable. Una criatura masiva que se asemejaba a la descendencia impía de un rinoceronte y una compactadora de basura industrial, entró pesadamente en la arena. Kraxen medía casi 4 metros de altura, con placas de armadura que podían desviar disparos de armas ligeras y garras que podían destrozar aleaciones de grado de batalla. Los 16 oponentes anteriores del campeón estaban conmemorados por 16 huesos de trofeo diferentes integrados en su arnés de batalla. La multitud enloqueció absolutamente. Varios mecenas ricos en los palcos de lujo explotaron de excitación, una peculiaridad biológica que sus asistentes limpiaron rápidamente con aspiradoras especializadas. Y en el cuadrante rojo, continuó el anunciador, su voz bajando varios decibelios en lo que pasaba por una piedad respetuosa. El, inesperado finalista del sistema Sol, la humana. Una figura solitaria salió, apenas llegando a la sección media de Kraxen. La mujer humana vestía el uniforme de combate estándar y portaba un bastón de pulsos reglamentario que parecía tan amenazante como un mondadientes contra su oponente. Su expresión era inquietantemente calma, casi aburrida, como si se hubiera metido en la habitación equivocada y fuera demasiado educada para irse. La reacción del público fue una mezcla de risa burlona y murmullos confundidos. Un tablero de apuestas en la pantalla masiva de la arena mostraba probabilidades de 10.000 a 1 en contra de la humana, las probabilidades de campeonato más desequilibradas en la historia del torneo. Esto habrá terminado en segundos, murmuró un espectador tentaculado a su compañero. ¡Qué desperdicio de moneda de boleto perfectamente buena! Pocos sabían cuán proféticas resultarían ser esas palabras, aunque no de la manera que nadie esperaba. La concursante humana se mantuvo con la quietud practicada que provenía de décadas de espera. Esperar en naves de descenso, esperar en trincheras, esperar el momento perfecto para atacar.
Su archivo personal, que ni un solo ser en la arena se había molestado en leer más allá de la designación de especie, contenía la designación teniente comandante. El archivo también contenía una lista bastante extensa de misiones censuradas y una evaluación psicológica que simplemente decía, autorizada para el servicio, se recomienda supervisión mínima. Se había registrado en el torneo bajo la designación concursante 42, una necesidad burocrática ya que la mayoría de los oficiales alienígenas no podían pronunciar su nombre real sin dislocar lo que fuera que pasara por su aparato vocal. Los organizadores del torneo habían estado divididos entre la diversión y la lástima cuando ella presentó su solicitud. La aceptaron principalmente como una cortesía diplomática y en parte porque las cuotas de diversidad necesitaban ser llenadas. Mira la piel suave, castañó un espectador vexor, sus mandíbulas chasqueando con burla. Sin exoesqueleto, sin extremidades auxiliares, ni siquiera bioluminiscencia básica. ¡Qué primitivo! La apariencia poco notable de la humana era precisamente lo que hacía que los alienígenas fueran tan despectivos. De pie a 173 centímetros con una constitución compacta, carecía de la imponente presencia física de la mayoría de los campeones. No sobresalían apéndices venenosos de sus extremidades. Ninguna placa de armadura cubría sus órganos vitales. Su piel no brillaba con contramedidas defensivas. Según todas las métricas observables, era completamente poco excepcional. Lo que la audiencia no podía ver era el implante de mejora neural en la base de su cráneo, de emisión estándar para unidades de operaciones especiales, aunque ahora técnicamente obsoleto para los estándares militares. No podían detectar la estructura ósea reforzada ni las fibras musculares sintéticas entretejidas con su tejido natural. Estas no eran modificaciones particularmente avanzadas para los estándares humanos, solo actualizaciones básicas para despliegues fronterizos. Escuché que derrotó a un Cronax en las preliminares, susurró un espectador. Pura suerte, respondió otro. El Cronax se resbaló en sus propias secreciones. Estos humanos no tienen armas naturales en absoluto. Un diplomático palaxiano ajustó su traje ambiental y resopló a través de su sistema de filtración. He estudiado su historia militar, completamente dependientes de armas de proyectiles y explosivos. Sin tecnología, son básicamente primates sin pelo. Mi cría torácica podría derrotar a uno. A lo largo de las preliminares, la humana había sido sometida a este mismo análisis despectivo. Los competidores la habían subestimado, los oficiales la habían tratado con condescendencia y el personal médico le había ofrecido repetidamente verificar si tenía anormalidades cerebrales que pudieran explicar su participación delirante. La humana permaneció impasible a pesar de todo, sin ofrecer refutaciones y sin buscar validación. Simplemente progresó a través de cada ronda con una precisión eficiente, casi burocrática, como si completara papeleo particularmente tedioso en lugar de participar en combate mortal. Mientras se enfrentaba al campeón, varios miembros de la audiencia hicieron apuestas de último minuto sobre qué tan rápido sería desmembrada, decapitada o licuada. Las probabilidades de su supervivencia habían disminuido incluso después de cada victoria, ya que los corredores de apuestas estaban cada vez más convencidos de que sus victorias anteriores eran anomalías estadísticas que serían brutalmente corregidas en la final. El universo estaba a punto de recibir una educación bastante puntual. El campeonato de combate galáctico operaba bajo un conjunto de regulaciones deceptivamente simple que había sido meticulosamente elaborado por un comité de abogados, sádicos y ejecutivos de entretenimiento, 3 categorías con una considerable superposición. Las reglas podrían resumirse de la siguiente manera: no morir antes de llegar a la arena. No matar a la audiencia a menos que hayan firmado la exención apropiada. Y tratar de hacer que la carnicería sea fotogénica para las transmisiones. El combate continuaba hasta la sumisión, incapacitación o muerte, lo que produjera las calificaciones más altas. Las armas estaban restringidas a variedades no proyectiles, una regla instituida después de un desafortunado incidente que involucró a un concursante Blogian, un prototipo de cañón de riel y el descubrimiento inesperado de que el campo de fuerza impenetrable de la arena tenía una tasa de actualización de 0.03 segundos. El cuadro del torneo había comenzado con 64 concursantes que representaban a las especies más formidables de la galaxia. Estaba Gratar, un voltrexiano de 9 extremidades cuyo exoesqueleto podía resistir impactos directos de armamento antitanque. Svek,
un morpián gelatinoso capaz de absorber y redirigir la energía cinética, y los temidos gemelos arilianos, cuyas técnicas de caza sincronizadas habían llevado a 3 especies separadas a la extinción. Cada competidor aportó ventajas evolutivas que hacían que los humanos parecieran un prototipo sin terminar en comparación. El draconiano respiraba plasma sobrecalentado. El melón cuántico existía simultáneamente en 3 planos dimensionales. El campeón Hydrax podía regenerar apéndices amputados en segundos y una vez había seguido luchando a pesar de estar temporalmente decapitado. Y ahora, había anunciado el director del torneo durante la orientación, damos la bienvenida a nuestra primera participante humana, un encantador ejemplo de inclusividad galáctica. ¿Cuál era la frase diplomática humana? Ah, sí. Teniendo un trofeo de participación hecho por adelantado. El primer combate de la humana había sido contra un guerrero Tulaxian, un ser con cuchillas de hueso retráctiles y extremidades de cuádruple articulación capaces de atacar desde ángulos físicamente imposibles. Las apuestas le habían dado a la humana un 2% de posibilidades de sobrevivir más de 2 minutos. Ella había derrotado al Tulaxian en 73 segundos. Una obvia falla de funcionamiento en el sistema neural del Tulaxian, habían explicado los comentaristas, quizás algún tipo de reacción alérgica a la bioquímica humana. En la segunda ronda, se enfrentó a un gravitoniano, una especie capaz de manipular campos de gravedad localizados. El gravitoniano había sido el favorito para llegar a los cuartos de final. Ella lo había derrotado en menos de 2 minutos. Fallo de equipo sin precedentes, declararon los oficiales, después de no encontrar ninguna evidencia de sabotaje. El avance de la humana es una anomalía estadística. Para los cuartos de final, cuando desmanteló un constructo de guerra cibernetiano cuya computadora táctica podía procesar 17.000 millones de escenarios de combate por segundo, las explicaciones se volvieron cada vez más desesperadas. Quizás los humanos emiten algún patrón de interferencia previamente no detectado que perturba las funciones cognitivas superiores, sugirió un reconocido xenobiólogo, incapaz de explicar cómo el constructo de guerra había calculado aparentemente su propia desaparición con perfecta precisión. Las semifinales la enfrentaron contra el 7 veces campeón del sector de Andrómeda, un ser compuesto de plasma viviente contenido dentro de un campo de fuerza humanoide. El ser de plasma nunca había perdido un combate y se consideraba virtualmente intocable. La humana lo tocó exactamente una vez. La lucha terminó inmediatamente. A medida que avanzaba a las finales, los oficiales del torneo celebraron reuniones de emergencia. Los escaneos médicos no mostraron nada inusual sobre la humana, sin armas ocultas, sin mejoras prohibidas más allá de las modificaciones militares estándar que caían bien dentro de los parámetros de regulación. Incluso su bastón de pulsos era un modelo básico disponible en cualquier tienda de artículos deportivos. Debe haber alguna explicación, insistió el director del torneo, viendo la repetición por 47ª vez. Los humanos están clasificados como una especie menor de clase D, son apenas más peligrosos que su propio ganado. La humana, mientras tanto, simplemente regresó a sus cuarteles asignados y tomó una siesta. La lucha final comenzó con la ceremonia tradicional del inevitable derramamiento de sangre, un ritual pomposo que involucraba gong ceremoniales, danzas interpretativas que representaban muertes famosas de torneos anteriores, y no menos de 17 máquinas de humo diferentes trabajando horas extras para crear una atmósfera de pavor místico. La humana se mantuvo de pie a través de todo con la expresión paciente de alguien esperando el transporte público que estaba ligeramente retrasado. Kraxen, el inevitable, mientras tanto, realizó la tradicional danza de matanza de 12 pasos de su gente. Cada pisotón atronador causaba temblores en toda la arena. El historial de combate de la criatura masiva estaba literalmente tallado en su piel. 342 muertes confirmadas a través de 7 circuitos de combate diferentes. Su exoesqueleto había sido mejorado con aleación de Quantanium, el mismo material utilizado en los cascos de las naves estelares. Cada uno de sus antebrazos terminaba en garras cerradas capaces de cortar a través de armaduras de grado de batalla. Kraxen nunca ha perdido un combate, recordó el anunciador innecesariamente. Sus especialidades incluyen el desmembramiento total, la extracción espinal y su movimiento característico, la guillotina galáctica, que separa todos los apéndices principales simultáneamente. Los drones médicos de la arena se cernían ansiosamente en el perímetro, sus cuencas de recolección recién vaciadas en anticipación de la sustancial limpieza biológica que pronto se requeriría.
Humana, retumbó la voz de Kraxen a través de su traductor. Preservaré tu cráneo en mejores condiciones que el resto. Tu especie merece representación en mi colección de trofeos. La humana ajustó su agarre en el bastón de pulsos y no dijo nada. Cuando sonó la señal para comenzar el combate, Kraxen se movió con una velocidad sorprendente para algo de su tamaño. Un brazo masivo se balanceó en un arco devastador que habría separado a la mayoría de los seres de su conciencia, si no de todo su torso superior. La humana se agachó. No fue una maniobra particularmente elegante, solo un simple movimiento hacia abajo que hizo que el swing de Kraxen pasara inofensivamente por encima. El jadeo colectivo de la multitud sugirió que esperaban llevar partes de la humana para ahora. Kraxen siguió con una andanada de golpes que convirtieron el suelo de la arena en una zona de demolición. Trozos de material compuesto reforzado volaron en todas direcciones mientras las garras del campeón fallaban su objetivo por milímetros cada vez. La humana se movió justo lo suficiente para evitar el daño. Sin movimientos desperdiciados, sin evasiones llamativas, solo el desplazamiento mínimo necesario. Kraxen parece estar fallando, dijo el anunciador, con la confusión evidente. Quizás el pequeño tamaño de la humana presenta un perfil de objetivo inusual. Cuando la humana finalmente golpeó, fue con la precisión calculada de un cirujano en lugar de la fuerza de un guerrero. El bastón de pulso se activó con un zumbido tenue mientras lo clavaba en una unión entre las placas de armadura de Kraxen. El campeón rugió más de indignación que de dolor y redobló su asalto. Durante los siguientes 3 minutos, la humana pareció luchar. Fue derribada 2 veces, perdiendo el equilibrio en el suelo de la arena cubierto de escombros. Un golpe de refilón del brazo secundario de Kraxen la envió deslizándose por la zona de combate, dejando una mancha de sangre roja que provocó gorjeos de excitación en la audiencia. La conclusión inevitable se acerca, declaró el anunciador, su voz elevándose con anticipación. La humana muestra una resistencia admirable, pero la biología superior de Kraxen prevalecerá. Sin embargo, algo parecía extraño en el desempeño de la humana. Una mente colmena analítica particularmente observadora en el tercer nivel notó que el tiempo de recuperación de la humana estaba mejorando con cada derribo. Sus movimientos, inicialmente reactivos, se estaban volviendo cada vez más predictivos. La herida sangrante en su brazo ya se había coagulado. La humana parece estar adaptándose, susurró la mente colmena para sí misma, sus 1000 pequeños componentes vibrando con inquietud. Para la marca de los 6 minutos, los ataques de Kraxen habían destruido casi 1/4 parte del suelo de la arena. El campeón seguía asestando golpes, pero eran cada vez más de refilón en lugar de directos. La humana había establecido un ritmo: esquivar, golpear una articulación u órgano sensorial, retirarse, repetir. Esto no tiene precedentes, exclamó el anunciador. La humana ha sobrevivido más tiempo contra Kraxen que cualquier retador anterior. La humana, sangrando por varias heridas menores pero moviéndose con eficiencia no disminuida, rodeó al campeón cada vez más frustrado. Por primera vez, la incertidumbre se extendió por la audiencia. Se suponía que la humana ya estaría pulverizada. Los vendedores de souvenirs ya habían preparado holodiscos conmemorativos de "fui testigo de cómo el humano se hizo papilla". Kraxen, sintiendo el cambio en el impulso, soltó un rugido atronador y activó su habilidad más devastadora, sobremarcha berserker. Una oleada glandular que duplicó su fuerza y velocidad ya formidable a costa del control motor fino. La expresión de la humana cambió por primera vez, la más leve pizca de una sonrisa. La sobremarcha berserker de Kraxen transformó al campeón ya imponente en un borrón de furia destructiva. El suelo reforzado de la arena se dobló bajo cada impacto mientras la criatura se movía con una velocidad imposible, su forma masiva desafiando la física de maneras que hicieron que varios científicos espectadores actualizaran sus trabajos de investigación en tiempo real. La humana se encontró retirándose constantemente, cada maniobra defensiva acercándola a la pared de la arena. Su bastón de pulsos desvió los golpes que pudo, pero el campo de energía del arma parpadeó con cada impacto, los indicadores mostrando una tensión crítica en su núcleo de poder. La humana está acorralada, chilló el anunciador, su modulador de voz quebrándose por la excitación. Estamos presenciando los momentos finales de este desajuste histórico. Kraxen presionó su ventaja,
sus 4 brazos atacando en un patrón sincronizado diseñado para abrumar cualquier defensa. Una garra conectó con el hombro de la humana, rasgando su uniforme y atrayendo un nuevo chorro de sangre. La respiración colectiva de la audiencia aumentó en un 47% ante la visión. «Ríndete ahora», retumbó Kraxen, su traductor luchando por transmitir el nivel apropiado de amenaza, «y me aseguraré de que tu final sea rápido. Continúa y cosecharé tus extremidades individualmente». La humana estaba ahora inmovilizada contra la barrera de la arena, su espalda literalmente contra la pared. El bastón de pulsos en sus manos chisporroteó y gimió, sus reservas de energía casi agotadas por absorber el asalto implacable del campeón. La sangre goteaba de varias heridas y su respiración se había vuelto notablemente trabajosa. Un clúster de análisis predictivo en los asientos premium calculó una probabilidad del 99.97% de derrota humana dentro de los próximos 30 segundos. Los vendedores de mercancía comenzaron a preparar sus camisetas conmemorativas de «Sobreviví más tiempo que el humano». Kraxen levantó sus 4 brazos para su movimiento final, el legendario corte cuádruple que separaría a la humana en 5 partes casi iguales. Las mandíbulas del campeón chasquearon en anticipación de la victoria. Y entonces la humana hizo algo que causó que toda la arena se quedara momentáneamente en silencio. Ella sonrió. No era la mueca desesperada de un combatiente condenado o la sonrisa delirante de alguien en shock. Era la sonrisa tranquila, casi apologética, de alguien que acaba de recordar que llega tarde a otra cita. Con una lentitud deliberada, bajó su bastón de pulsos. Por un momento, todos asumieron que estaba ajustando su agarre para una última defensa fútil. En cambio, casualmente arrojó el arma a un lado. Se arrastró por el suelo de la arena, apagándose con un triste y pequeño gemido electrónico. La multitud estalló en vítores, silbidos y varios sonidos de aprobación específicos de cada especie. Habían esperado la rendición, pero esta concesión teatral superó todas las expectativas. ¡Qué gloriosa deportividad! ¡Qué noble aceptación de la inferioridad biológica! Varias especies empáticas en la audiencia informaron sentir cálidas oleadas de admiración por la dignidad de la humana en la derrota. «Sin precedentes», bramó el anunciador. «La humana concede el combate. Una decisión sabia que preservará al menos algunos de sus órganos para donación». Kraxen dudó, su frenesí de batalla momentáneamente confundido por este desarrollo inesperado. La respuesta tradicional a un arma caída era la ejecución inmediata. Pero algo en el comportamiento de la humana activó señales de advertencia en los instintos depredadores altamente evolucionados del campeón. «¿Te rindes?», exigió Kraxen, bajando ligeramente sus brazos. La humana se enderezó los hombros, estiró su cuello de lado a lado con varios chasquidos audibles y flexionó los dedos. El movimiento fue casual, casi relajado, como alguien preparándose para un ejercicio ligero en lugar de enfrentar el desmembramiento inminente. «No», replicó, su primera palabra hablada del combate. «Acabo de terminar de calentar». Los vítores flaquearon, la confusión se extendió por la audiencia. Varios algoritmos de apuestas se colapsaron simultáneamente. Y entonces, la humana se movió. Segundo 1. La humana se impulsó desde la pared con una fuerza tan explosiva que 3 cámaras de alta velocidad no lograron capturar el movimiento inicial. En un momento estaba acorralada, al siguiente estaba en el aire, su trayectoria la llevaba no lejos de Kraxen, sino directamente hacia él. El brazo superior derecho del campeón se balanceó para interceptar, una defensa refleja que había pulverizado a innumerables oponentes. Nunca conectó. La humana se torció en el aire, su cuerpo rotando alrededor de la extremidad atacante con una precisión que varios profesores de física describirían más tarde como matemáticamente obscena. Al pasar el apéndice masivo, su mano se disparó y agarró un punto específico donde se encontraban 2 placas de armadura. Un observador casual podría haberlo confundido con un intento de estabilizarse. No lo fue. Segundo 2. Un distinto sonido de estallido resonó en la arena cuando la humana aplicó presión a una unión neurológica que la especie de Kraxen había evolucionado específicamente para proteger. El brazo derecho primario del campeón quedó instantáneamente flácido, colgando inútilmente como una grúa de construcción desactivada. Kraxen rugió de confusión más que de dolor. Se suponía que esto no era posible.
La humana acababa de eludir una armadura que podía resistir explosivos de grado militar y neutralizó una extremidad con nada más que presión aplicada. La voz del anunciador se quebró a mitad de la hipérbole. Segundo 3. La humana aterrizó en una posición de cuclillas directamente debajo del torso masivo de Kraxen. El campeón derribó sus brazos funcionales restantes en un movimiento aplastante que habría aplanado a la mayoría de los vehículos. La humana ya no estaba allí, habiendo rodado entre las piernas del campeón con la economía fluida del agua que encuentra el camino de menor resistencia. Segundos 4 y 5. Levantándose detrás de Kraxen, la humana asestó un preciso golpe de 2 dedos a un grupo de nervios en la base de la columna vertebral secundaria del campeón. El golpe en sí parecía casi suave, como alguien presionando un timbre. El efecto fue todo lo contrario. Las extremidades inferiores de Kraxen se bloquearon en su lugar, temporalmente paralizadas por la sobrecarga neural. Un xenobiólogo en la audiencia se desmayó. Esa debilidad en particular no estaba documentada en ninguna base de datos pública. Segundo 6. Kraxen, ahora inmovilizado desde la mitad del torso hacia abajo pero todavía peligroso arriba, torció su masiva parte superior del cuerpo y arremetió con sus brazos funcionales restantes. La humana esquivó el primer swing y, en un movimiento que desafió varias leyes de la biomecánica, usó el propio impulso del campeón para saltar sobre su espalda. ¿Qué está pasando?, gritó el anunciador, su voz quebrándose por la confusión. La humana parece estar escalando al campeón. Segundo 7. Posada en la parte superior de la espalda de Kraxen, la humana hundió el borde de su mano en un punto preciso donde convergían los sistemas nerviosos primario y secundario del campeón. El golpe fue asestado con una fuerza tan específica que generó una vibración armónica a través del exoesqueleto de Kraxen, una frecuencia que interfirió con las señales neurales de la criatura. Los brazos funcionales restantes del campeón comenzaron a moverse en espasmos descoordinados, golpeando su propio cuerpo. Segundo 8. La humana se deslizó por la forma inmovilizada de Kraxen con la gracia casual de alguien usando un tobogán de parque infantil. Aterrizando ligeramente sobre sus pies, circuló para encarar al campeón. Las mandíbulas de Kraxen chasquearon en lo que los enolinguistas identificarían más tarde como una mezcla intraducible de confusión, indignación y los primeros atisbos de miedo genuino. Segundo 9. Con precisión quirúrgica, la humana golpeó la parte inferior de la mandíbula de Kraxen con el talón de su palma. El golpe apuntó a un grupo de ganglios sensoriales que regulaban el equilibrio del campeón. La masiva cabeza de Kraxen comenzó a balancearse incontrolablemente, sus sensores visuales incapaces de enfocar. En los palcos de lujo, varios funcionarios gubernamentales ya estaban haciendo llamadas urgentes a sus agencias de inteligencia militar. Segundo 10. La humana asestó una secuencia compleja de golpes a puntos específicos en el tórax de Kraxen. Cada golpe apuntaba a un sistema biológico diferente, circulatorio, respiratorio, digestivo. Ninguno de los golpes se habría registrado en los sensores de impacto estándar. Sin embargo, cada uno causó cascadas de interrupciones internas. Kraxen hizo un sonido que nadie había escuchado antes del campeón, un quejido agudo que su traductor no pudo procesar. Segundo 11. Moviéndose al costado de Kraxen, la humana presionó 2 dedos contra un punto aparentemente aleatorio en el exoesqueleto del campeón. La presión activó una respuesta parasimpática que causó que todas las glándulas de toxinas defensivas de Kraxen se vaciasen simultáneamente en su propio torrente sanguíneo. La coloración natural del campeón comenzó a cambiar a través de todos los patrones de advertencia que su especie había evolucionado, algunos de los cuales no se habían mostrado en milenios. Segundo 12. La humana completó su desmantelamiento sistemático asestando un golpe precisamente calibrado en la base del tallo cerebral primario de Kraxen. El golpe utilizó una frecuencia vibracional específica que interrumpió las funciones cognitivas superiores del campeón mientras dejaba intactos los sistemas autonómicos. Kraxen, el campeón invicto, destructor de mundos, coleccionista de espinas, se quedó absolutamente inmovilizado, consciente pero completamente indefenso. Segundo 13. La humana retrocedió, examinando su trabajo con el distanciamiento clínico de alguien que comprueba si un electrodoméstico funciona correctamente. Kraxen permaneció erguido, bloqueado en estasis biológica, su forma masiva ahora nada más que una elaborada estatua. Segundo 14. La humana se dio la vuelta de su oponente derrotado y miró a la audiencia.
80.000 seres que habían venido a presenciar su destrucción miraron de vuelta en absoluto silencio. Su expresión permaneció neutral, pero sus ojos recorrieron la multitud con tranquila evaluación. Luego, ella sonrió. No fue una expresión amistosa. El éxodo comenzó inmediatamente. El silencio que siguió a esos 14 segundos poseía una cualidad física, como si el sonido mismo hubiera sido golpeado hasta la sumisión junto con el campeón. Los sistemas ambientales de la arena parecían anormalmente ruidosos mientras bombeaban aire a través de los conductos, el suave zumbido mecánico enfatizando la completa ausencia de cualquier ruido biológico de 80.000 espectadores aturdidos. La caja de voz del anunciador aparentemente había sufrido un cortocircuito a mitad de la frase. Los algoritmos de apuestas se habían colapsado tan a fondo que varios corredores de apuestas informarían más tarde de la reformatación espontánea de sus sistemas completos. Los drones médicos se cernían inciertos, su programación inadecuada para el escenario que se desarrollaba ante ellos. Y entonces, alguien gritó. Nadie pudo identificar más tarde qué especie se rompió primero, pero el sonido desencadenó una reacción en cadena de miedo primario que trascendió las diferencias biológicas. El éxodo comenzó como un goteo. Los individuos en las primeras filas se levantaron en silencio y se movieron hacia las salidas con la naturalidad forzada de los seres que intentan no atraer la atención de un depredador. Cuando la humana dio un solo paso adelante, el goteo se convirtió en un torrente. Seres que habían pagado pequeñas fortunas por sus asientos premium ahora se pisoteaban mutuamente para llegar a las salidas. Un diplomático abariano se despojó de su exoesqueleto ceremonial para moverse más rápido, dejando atrás joyas valoradas en más que algunas economías planetarias. Un melón cuántico, en su pánico, se faseó parcialmente a través de una pared sólida, quedando permanentemente incrustado en la estructura. Protocolos de evacuación activados, anunció el sistema de seguridad automatizado, interpretando el movimiento masivo como una emergencia. Esto solo aceleró el pánico, ya que todos asumieron que la humana había comprometido la arena misma de alguna manera. En 3 minutos, la instalación de 80.000 asientos estaba vacía a excepción de la humana, Kraxen, todavía inmovilizado, y 7 desafortunados vendedores de comida atrapados por kioscos volcados. Los oficiales del torneo que observaban remotamente desde lo que esperaban fuera una distancia segura revisaron frenéticamente las imágenes de combate, intentando comprender lo que había sucedido. La idea errónea fundamental que había impregnado la comprensión galáctica de los humanos se estaba desmoronando en tiempo real. Los humanos habían sido clasificados como depredadores de resistencia, cazadores de persistencia que rastreaban a sus presas a largas distancias. Esta categorización había llevado a la creencia generalizada de que los humanos carecían de capacidades de combate inmediato sin asistencia tecnológica. Sus exteriores blandos, la ausencia de armas naturales y la estructura muscular relativamente débil para los estándares galácticos habían creado la percepción de una especie que había evolucionado para la resistencia en lugar del combate. Lo que los sistemas de clasificación no habían logrado reconocer era que la evolución humana se había optimizado para algo mucho más peligroso que la fuerza bruta o las armas naturales, la eficiencia neurológica. La densidad neural del cerebro humano permitía patrones de movimiento de una precisión sin precedentes. Su sistema nervioso podía procesar y ejecutar funciones motoras complejas con una latencia mínima. Mientras que otras especies evolucionaron armaduras, toxinas o fuerza abrumadora, los humanos habían evolucionado la capacidad de identificar y explotar las debilidades en esas mismas adaptaciones. Los escaneos médicos del torneo habían detectado las mejoras neurales militares estándar de la humana, pero las habían descartado como aumentos primitivos. Lo que no habían entendido era que estas mejoras simplemente aceleraban una capacidad natural ya devastadora. A medida que las bases de datos galácticas se actualizaban con esta nueva comprensión, el comportamiento humano anterior adquirió un nuevo contexto inquietante. Su educada deferencia en entornos diplomáticos, su disposición a aceptar acuerdos comerciales aparentemente desventajosos, su cuidadosa adhesión a reglas de enfrentamiento autoimpuestas durante conflictos fronterizos menores. Estas no eran las acciones de una especie físicamente inferior que se acomodaba a vecinos más fuertes. Eran la restricción calculada de un depredador alfa, que elegía no revelar el alcance total de sus capacidades. Para la noche, la Confederación Galáctica había reclasificado silenciosamente a los humanos de especie menor de clase de A preocupación existencial de clase A.
Se emitieron avisos de viaje para todos los sistemas con presencia humana conocida. Los buques militares en los 17 sistemas centrales fueron puestos en estado de alerta máxima. Y la humana, con su punto demostrado sin decir una palabra, simplemente salió de la arena vacía. 3 meses estándar después del evento, ahora comúnmente conocido como la recalibración de 14 segundos, las relaciones diplomáticas en toda la Confederación Galáctica habían experimentado un cambio bastante dramático. Las especies que previamente habían descartado a los embajadores humanos ahora se encontraban frenéticamente acomodando todas sus peticiones. Los acuerdos comerciales se revisaron misteriosamente a favor de la humanidad. Los buques militares cambiaron de rumbo para evitar entrar accidentalmente en el espacio controlado por humanos. La propia concursante humana había rechazado todas las solicitudes de entrevista, regresando al sistema Sol con nada más que un trofeo de participación y el guantelete de batalla ceremonial de Kraxen, que el campeón había insistido en que ella tomara como un gesto de respeto profesional una vez que recuperó la función motora 3 días después. Quizás el cambio más profundo ocurrió en el campo de la xenobiología, donde surgió una disciplina completamente nueva dedicada a comprender cómo una especie con capacidades tan devastadoras había logrado ocultarlas durante tanto tiempo. La teoría principal sugería que los propios humanos no reconocían completamente su potencial, que sus restricciones sociales autoimpuestas y complejos marcos morales habían suprimido deliberadamente sus habilidades naturales. Esta teoría no era reconfortante. El campeonato de combate galáctico fue oficialmente descontinuado, reemplazado por una celebración de actividades cooperativas interespecie con lecturas de poesía y cestería colaborativa. La arena misma se convirtió en un centro de meditación especializado en recuperación de traumas. Mientras tanto, la grabación del combate del campeonato se convirtió en la pieza de metraje más estudiada en la historia de la Confederación. Los militares en 17 sistemas la agregaron a su currículo bajo el encabezado, porque las suposiciones te matarán. Los científicos del comportamiento notaron con particular interés cómo la humana solo había revelado sus verdaderas capacidades después de darle a su oponente todas las oportunidades para retirarse. No era solo que ella podría haber terminado la pelea en cualquier momento. Era que ella había elegido no hacerlo hasta que fue absolutamente necesario. Los textos oficiales de historia de la Confederación marcarían más tarde este evento como el comienzo de la era de la deferencia humana, un periodo caracterizado por relaciones interespecie extremadamente educadas y una marcada disminución del sentimiento antihumano en toda la galaxia. En cuanto al dicho popular que surgió de ese fatídico día, nunca aplaudas cuando un humano se desarma, eventualmente sería adoptado como el lema no oficial del cuerpo diplomático de la Confederación, un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas, especialmente cuando se trata de una especie cuya mayor arma nunca estuvo en sus manos para empezar. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.